Dios y yo somos uno. Día desconocido, 1972 *. Si pudiera persuadirlos para que crean lo que creen esta noche, espero que, bueno, lo intentaré. Todo tu mundo cambiaría. Oyes la palabra Dios, la palabra Jehová, la palabra Señor, la palabra Jesús, la palabra Cristo, y piensas en algo más que en ti mismo. Uno que es más grande, uno que Ude adoraría. Esta noche, mi propósito es mostrarles que Dios y el yo del hombre son uno. Cuando dices que yo soy, ese es el Dios de las Escrituras. Confinado como estás, piensas, ¿cómo podría serlo? Dios creó el universo y lo sostuvo. Y aquí estoy como un gusanito, 60 y 10 años y luego desaparezco. Y ahora, volvamos a las Escrituras. Pasemos ahora al capítulo 16 de Mateo. Y la pregunta se hace a los discípulos, a los seguidores, a los que lo tienen. Y vosotros les decís, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, bueno, algunos dicen, Juan el Bautista vino otra vez. Otros, Elías, otros, Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y el portavoz llamado Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dices, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no os lo hubiera dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque aquí equipara al Hijo del Hombre con el yo del hombre, no el órgano que veo a través del cual ves, sino tu sentido de la conciencia, ese yo soy, cuando eres consciente del ser, de tu conciencia, de tu imaginación humana. Por lo tanto, él equipara a los dos. El Hijo del Hombre del que se habla en el Antiguo Testamento y traído al Nuevo no es más que el yo del hombre. Y él lo llama el Cristo y define a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora encontramos a Cristo siendo definido en el Nuevo Testamento como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el yo del hombre es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si un hombre no lo sabe, bueno, entonces no ejercerá ese poder. Él no ejercerá esa sabiduría. Así que esta noche, estoy tratando de persuadirlos de que cuando dicen yo, antes de que digan algo, ese es el poder y la sabiduría de Dios. No se puede separar el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, al final dirás, mi Padre y yo somos uno, o Él es llamado el Hijo de Dios. Ahora, estamos llamados a probar esto. Si es cierto, ¿podemos probarlo? Espero que lo pongas a prueba cuando te diga que tu propia y maravillosa Yamnes es Dios. Aunque antes de eso, creen que son una pequeña cosa, moviéndose a través de la tierra por unos cuantos años, 70 años, y luego se desvanecerán, con la esperanza de alguna restauración, pero una esperanza, ninguna seguridad. Bueno, ahora, te voy a decir que realmente eres Dios. Tu propia conciencia maravillosa, tu imaginación humana, ese es el Dios de las Escrituras y no hay otro Dios. Aprisionados como estáis en estos cuerpos de carne, lo hicisteis con un propósito. Veamos ahora lo que nos dice acerca de este Hijo del Hombre que ahora se equipara con el yo del hombre. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ustedes leerán eso en el 3 capítulo, el versículo 13 de Juan. Así que aquí encontramos que eres un ser preexistente. Nadie puede subir al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Su ascensión en el siguiente versículo, el versículo 14, les está mostrando cómo ascienden. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Todo eso son imágenes sí, sin embargo, son ciertas. Descendiste a la generación, en un mundo de muerte, donde todo comienza, crece, ondea y luego desaparece. Pero hay algo en ti, cosido en esta vestidura, que no muere. Eso es preexistente y su hogar es el cielo, que es armonía. Lo dejaste por completo. No estás fingiendo que eres un hombre.
Descendiste al hombre. Te convertiste en hombre con todas las debilidades, todas las limitaciones, todas las restricciones del hombre, para experimentar este mundo de muerte y decadencia. Llegará un momento en el tiempo en el que ascenderán desde esta restricción, llevando consigo la experiencia que es suya debido a esta restricción. Y ascenderás de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso era un esbozo. Eso fue un presagio. Te elevarás desde la base de tu columna vertebral, subiendo por tu columna vertebral hasta tu propio cráneo, porque el cielo está dentro de ti. Y te levantas como una serpiente de fuego, sin ninguna pérdida de identidad. La forma que llevas, dudo en describirla. Te diré que tu rostro es humano, tus manos son humanas y tu voz es humana. Pero no me pidas que describa el cuerpo que llevas. Es un poder infinito, una sabiduría infinita y, sin embargo, es una forma. Ustedes son ese ser ardiente que descendió. No por algo que estuviera mal cuando descendiste, la caída no es por ningún error de nuestra parte. Es un plan predeterminado para bajar al mundo de la muerte y la decadencia y superarlo. Si al bajar, vistiendo estas prendas, supiéramos quiénes éramos, fingiendo que éramos hombres, no podríamos lograrlo más de lo que un actor en el escenario, fingiendo que es Hamlet, puede realmente interpretar ese papel. Tiene que asumirlo, pero aún así sigue siendo, con algo en su mente, sabe que es el gran actor que esta noche se irá a casa, a su hermosa casa, y se quitará la prenda y la colgará una vez más y mañana volverá a repetir la obra. Eso no se hace en esta obra de Dios. No te quitas la prenda de vestir, la usas por tus 60 y 10, y si es por fuerza, tus 80 o tal vez incluso más o menos, pero el yo del hombre es el Dios de las Escrituras. Ponlo a prueba. Permítanme ahora, en primer lugar, antes de entrar en la prueba, aclarar lo que dije en la última conferencia de la noche, el viernes por la noche, motivado por una pregunta que se hizo aquí. Porque yo había dicho en la conferencia anterior que hay rangos en el cielo como los hay en la tierra, porque esto es solo una copia. Todo aquí es una sombra, es una copia de realidades eternas. Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo describe los 8 rangos. Lo hace muchas veces, pero nunca cambia las 2 primeras. El primero es siempre el apóstol. El segundo, el profeta. El tercero, los maestros, y luego continúa, los hacedores de milagros, los sanadores, los ayudantes, los administradores, y los que hablan en lenguas, pero nunca cambia al primero y al segundo, al apóstol y al profeta. Ustedes podrían pensar que porque les dije que soy enviado, y la palabra enviado significa un apóstol, que me estoy apropiando de un cierto primer rango. Pero ahora, para poner su corazón en paz, voy a citar el capítulo 11 de Romanos. Como un todo, porque siempre hay un remanente de un todo, y el remanente simplemente significa los elegidos de Dios. No te eligen porque naces por accidente en algún grupo étnico, no tiene nada que ver con eso. Un descendiente de Abraham según la carne no es necesariamente el elegido de Dios. Eres elegido de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier religión. Bueno, como se hace la elección, nadie lo sabe, sigue siendo el secreto del Padre, pero Pablo lo califica de esta manera: hay un remanente hasta el día de hoy llamado por gracia. Y si es por gracia, entonces no es sobre la base del trabajo. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Por lo tanto, nadie que es llamado y enviado puede jactarse. Si se jacta, no es el enviado, porque todo es por gracia. No ganó. No es por méritos. Es simplemente un secreto conocido solo por el Padre. Por lo tanto, cuando seamos llamados, incorporados al cuerpo de amor infinito, que es Dios, y luego enviados, que nadie que sea enviado levante un dedo para jactarse, porque todo es por gracia. Léalo en el capítulo 11, los versículos 5 y 6 de la carta de Pablo a los Romanos. Así que ahora lo he dicho. Así que no pienses ni por un momento,
cuando te digo que he sido llamado, y pienses que de alguna manera estoy tratando de actuar superior, porque no hay superioridad intrínseca para aquellos que son llamados. Ahora, lo usa en una analogía, que no creo que sea adecuada, pero se puede leer en el libro mismo. Utiliza la analogía de la forma humana. No nuestra cabeza, ojos, nariz, dientes, etc., pero esa es una analogía débil. Sin embargo, él usa eso para mostrarte las diferentes partes de un cuerpo. Pero ahora volvamos para hacer de esta una noche muy práctica. Créeme, que cuando dices yo, antes de que digas que soy John, yo soy Bill, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy el otro, tú te estás declarando a ti mismo como ser y ese sentido de ser es Dios, ese es Dios. Ahora, ¿qué le vas a poner? Todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas. Podrías decir ahora, mientras estás sentado aquí, después de haber afirmado primero que yo soy. Entonces puedes asumir que lo soy, y que tu nombre es exactamente lo que quieres ser. Si crees lo que te digo acerca de tu propia llamidad y permaneces fiel a lo que has asumido, esa suposición se endurecerá hasta convertirse en un hecho. Cuando oras en el verdadero sentido de la palabra, no oras a ningún Dios externo. Esa fue mi orden cuando fui enviado. Abajo los de sangre azul no tiene nada que ver con la estructura social del mundo, asterisco solo tiene que ver con el protocolo de la iglesia, con todo el culto externo, con todas las ceremonias, con todo lo que lleva al individuo fuera de sí mismo. Poner una pequeña cruz en la pared y luego inclinarse ante ella, y verlo como algo externo, no es lo que enseñan las escrituras. Enterrado en el Antiguo Testamento hay un patrón. Entonces, él dijo, tomando los 12, vamos a subir a Jerusalén y todo lo que está escrito acerca del Hijo del Hombre, que es el yo del hombre, se cumplirá. Pero ellos no entendieron lo que dijo. Estaba más allá de su capacidad de comprensión. Está subiendo. Y solo el que ha experimentado las escrituras, es decir, ha resucitado realmente el patrón, desempeñando el papel que es la parte central de las escrituras. Él resucita el patrón dentro de sí mismo. Interpreta todos los papeles. Él es el que nace de lo alto. Él es el que sale de la tumba, sin ayuda. Él es aquel que 3 testigos atestiguan su nacimiento desde lo alto. Él es el que ellos no pueden ver porque ahora es espíritu, pero más real que toda la carne en el mundo. Él es el que realmente ve a su hijo, David, y David lo llama padre y él sabe que es el padre de David. Y David sabe que él es su hijo. Él es aquel cuya sien, el cuerpo, está desnudo en 2 de arriba a abajo. Es el quien asciende como una serpiente de fuego desde la base de la columna vertebral hasta el cráneo. Él es aquel sobre quien la paloma desciende y se posa sobre su mano como Noé en el arca. Y así como Noé introdujo la paloma en él, vosotros traéis la paloma a vosotros, porque el hombre es el arca de Dios. Y así como el arca contiene todas las cosas dentro de sí misma, el hombre contiene dentro de sí todas las cosas. Todo, lo crea desde dentro de sí mismo. En este patrón, el individuo despierta dentro de sí mismo. ¿Y quién lo hace? El yo del hombre. Y eso es Dios. Ahora, en esta noche, pueden probarlo como se les pide que lo prueben, pruébense a sí mismos y vean, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, por supuesto, que no superes la prueba. Examínate a ti mismo, para ver si te estás aferrando a la fe. ¿Qué fe? Que alguien me diga que soy cristiano o judío o maometano y que me aferro a esa fe de la que hablan. No. La fe de la que estoy hablando esta noche, que tu propia y maravillosa Yamnés es Dios. Pruébalo para ver si te aferras a esa fe. Si te aferras a esa fe y todas las cosas son posibles para Dios, deberías ser capaz de probarlo en la prueba. Ella no está aquí esta noche. Me prometió que me escribiría una carta, habiéndome contado la historia el viernes, pero sé que le resulta difícil expresarse por escrito.
Puede pintar y pintar y pintar y hacer todo tipo de cosas encantadoras en la pintura y el dibujo. Pero cuando le dije, por favor, escríbelo para que pueda contárselo a mi audiencia antes de terminar, que no tengo planes de futuro después de cerrar el día 29. Así que me gustaría compartir tu experiencia, animar a todos en este mundo a hacer lo que tú hiciste. Bueno, la carta no llegó. Puedo verla luchando por una página y borrando una línea porque no deletreó la palabra correctamente y repasando la siguiente. Pero ella puede tomar un pedazo de lienzo, un pedazo de papel y hacer milagros con él. Pero debido a que está restringida para escribir una carta, no envió la carta. Pero la esencia es esta. Ahora es una chica divorciada con un niño pequeño, un chico guapo. Bueno, cuando vives solo y necesitas dinero y tienes un hijo que mantener y tienes una casa, todas las cosas, y el dinero no entra, entonces te enfrentas a eso. Ella dijo, me volé la cabeza, como se le dice en los salmos que haga. Entonces apliqué este principio y asumí que tenía exactamente lo que necesitaba más y más. Luego recibí una llamada del First National City Bank de la ciudad de Nueva York. Ahora es el segundo banco más grande de nuestro país. Bank of America ocupa el primer lugar, el segundo y Chase Manhattan el tercero. Que me dé una orden, no tiene agente, esta es una declaración no solicitada, una orden por $5,000 que puede ejecutar y entregar en el plazo de un mes. Bueno, el First National City Bank de Nueva York no va a tener dificultades para pagarle inmediatamente $5,000. Si ella los llamaba y les decía que pagaran por adelantado, ellos pagarían voluntariamente por adelantado. Y ella dijo, puedo ejecutar esa orden en un mes, pero quiero el detalle que esperaba que me enviara como prometió el viernes pasado. Pero conociendo su restricción con respecto al uso de palabras, puedes usar el pincel y usar el bolígrafo y usar el lápiz, pero ella está limitada en el uso de palabras. Eventualmente, ella lo enviará, pero esperaba tenerlo para esta noche, para poder darte exactamente lo que ella hizo, pero esto es lo que hago. Habiéndome convencido a mí mismo a través de la experiencia, he llegado a la conclusión de que, porque soy consciente de que existo, eso es Dios. Porque si por Él todas las cosas son hechas y sin Él no se hace nada de lo que está hecho, y empiezo de cero solo imaginando un estado y luego asumo audazmente que es real, que realmente experimenté ese estado ahora. Y luego, en un futuro no lejano, ese estado se cristaliza en mi mundo. Bueno, entonces he encontrado a Dios. Yo tengo la fuente de los fenómenos de la vida. Mi única preocupación, entonces, es compartirlo con los demás y decirles que todos son uno, nosotros somos uno. Nadie es más grande que el otro. No fundamentalmente. En sus afirmaciones de lo que él es en el mundo de César, él tiene más dinero o tiene esto y aquello, y tal, pero básicamente, el mismo poder creativo en el hombre que esta noche está tras las rejas sirviendo a la vida es el mismo poder creativo de aquel que lo sentenció a cadena perpetua, es el mismo ser, hay un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y la palabra traducida como el Señor es Yod Hei Bab Hei, traducida correctamente es yo soy. Cuando vayas al pueblo de Israel y te pregunten, ¿cuál es su nombre? Y tú dices que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac te enviaron. Les dices, yo soy el que me ha enviado. Ese es mi nombre para siempre. Y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Pero al hombre le resulta difícil mantener el tiempo verbal. Y así, él habla de tú eres o él es, y en realidad nunca baja a lo fundamental y sabe que yo soy. Yo soy la causa de los fenómenos de mi vida, buenos, malos o indiferentes. Tengo que vivir con ello y cambiar mis suposiciones si quiero cambiar el mundo en el que vivo. Pero ahora, ¿puedo ayudar a un aparente otro? Yo digo que tú mismo eres expulsado. ¿Puedo ayudar a otro? Sí, porque solo hay uno.
Si lo que me pides entra en el marco de la regla de oro, algo que me gustaría que me hicieran, entonces puedo ayudarte de buena gana. Si me pides lo que no entra dentro del marco de la regla de oro, no me lo pidas. Te concedo completa libertad para ir a otra parte y acudir a cualquiera que te diga que puede hacerlo a pesar de lo que él dijo. Adelante. Pero si alguien me pide algo, todo lo que hago es esto, es muy simple. Se nos dice en las Escrituras que todo lo que le pidamos, sabiendo que lo oye, nos será hecho. Si lo sabemos, Él lo escucha. Porque, ¿te imaginas sentado aquí en la superficie de tu ser, un ser racional, sabiendo algo que la profundidad de tu propio ser que te abarca no sabe? Entonces, tú sabes y piensas, bueno, Él no sabe. Bueno, lea eso en la historia de Ezequiel. Lo leerás en el capítulo 38. Y estos son los ancianos de Israel que entraron en el cuarto oscuro y están tallando en las paredes, todas cosas espantosas. Y decían dentro de sí, el Señor no lo ve. Y el Señor le está hablando a su profeta Ezequiel. Y él dijo, los ancianos de Israel dicen que yo no los veo, y miren lo que están haciendo todas estas cosas abominables dentro de las grandes cavernas. Todos ellos los cosecharán porque yo veo todo lo que ven los ancianos de Israel, pero ellos piensan que porque está oscuro y es una caverna nadie sabe lo que hacen, que Dios no sabe. He dicho una y otra vez que no hay ficción en este mundo. Es posible que hayas escuchado la historia y leído la historia sobre el secuestro del Queen Elizabeth. Es posible que hayas leído el artículo de Time de que una chica del Hunter College escribió esa historia en detalle, y era tan tímida cuando llegó el momento de ser leída, que no podía leerla. Es una dama tímida y dulce con un don para escribir. Ella escribió eso en detalle, incluyendo a los que aparentemente participaron, un caso terminal de cáncer, y uno que está huyendo de la ley, que no tiene nada que ganar, y por lo tanto está bastante dispuesto a volar el Queen Elizabeth con las 200 almas a bordo, y todo está completamente en detalle en su historia ficticia. Imaginar crea realidad. No hay ficción. Entonces, alguien expresó su pensamiento y llamó al capitán mientras estaba en el mar y le exigió $1.000.000 y se conformaría con 350 pesos, 000. Bueno, debe haberles costado, debería decir, más de 1 millón de tener ese enorme desastre en el Atlántico Medio y luego alimentar a 200 personas 4 veces al día para las comidas adicionales que les llegarían, además de todas las cosas que se juntan, costaría más de $1 millón. Y una niñita posiblemente escribiendo esto para su doctorado, o escribiéndolo por alguna razón, y lo escribe en detalle. Le dieron su nombre, para que puedas contactarla. Le dieron la escuela, es Hunter College en la ciudad de Nueva York. Y todo en detalle está contado en esa historia. Entonces, te digo, siéntate y escribe ficción. No es necesario dejarlo. Mi amigo escribía ficción. Tenía una gran suma de dinero entrando y se fue a la ciudad dentro de sí misma y escribió en sí misma y se voló la peonza, por así decirlo. Gracias. Gracias. No bebí lo suficiente esta noche. Entonces, ella, en lo más profundo de su propio ser, conjuró la suma de dinero que necesitaba, más allá, siempre ir más allá. Por lo tanto, se nos dice en los Salmos, enojaos, pero no pequéis. Comulga con tu propio corazón en tu cama y guarda silencio. Sí. Sopla tu trompo, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Guarda silencio mientras comulgas contigo mismo, no comulgues con otro. Porque el yo del hombre es Dios. Así que enójate, pero no peques, comulga con tu propio corazón en tu cama. Empieza a comunicarte con otra persona y entonces sabrás exactamente lo que quieres. Y en ese estado duerme. Y de una manera que nadie sabe y que ustedes en su mente superficial no saben, todo sucederá. Todo en el mundo es creado de esta manera, pero el hombre no lo sabe.
¿Quién sabe esta noche quién pisará el lagar que va a provocar un cambio de opinión en el mundo de mañana? Pero cuando lo hacen, tienen la intención de hacerlo. Si eres tibio, se te dice en las escrituras, te vomitaré. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré. No puedes hacer nada si eres tibio. Debes ser intenso al respecto. ¿Quieres ser rico? Está bien, puedes ser rico. ¿Quieres que te conozcan? Puedes ser conocido. No importa lo que quieras, pero debes ser intenso al respecto y luego comulgar con tu propio corazón en tu cama y luego dejarlo caer. Ustedes leerán eso en el Salmo 4, el Salmo de David. Por lo tanto, les digo a todos los que están aquí, créanme, su propia maravillosa llamnez, su conciencia, su maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Y todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Por lo tanto, puedes cambiar las sombras si cambias el objeto, porque tú eres la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cambia el objeto que tienes dentro de ti e identifícate con él. Cambia ese objeto. Te estás iluminando y proyectarás una nueva sombra sobre el mundo. Entonces, dices, yo soy y lo nombras. Y luego dices, estoy desempleado. No, tengo un empleo remunerado y gano más de lo que he ganado antes. No te preguntes cómo, por qué y a través de quién, esa no es la preocupación de tu mente razonadora consciente. Si se toma la formación intelectual, la formación académica, de aquellos que están ganando mucho dinero en el mundo del teatro, dudo que puedan aprobar cualquier examen universitario. No creo que puedan aprobar ningún examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, están ganando $1 millón, $2 millones al año. ¿Crees que Bob Hope podría aprobar el examen de hoy para ingresar a la universidad? Pero todo su material está escrito para él de todos modos, ni siquiera puede escribir eso. Pero tiene millones. Muy bien, porque así es como él soñó, ¿puedo decírtelo? Conozco los antecedentes del hombre. Un amigo mío que ahora se ha ido de este mundo, jugó en el vodevil con él. Y le pedía prestada a mi amigo todas las semanas una suma de dinero porque tenía que ir a esa oficina de correos y comprar un giro postal y enviarlo a su banco. Pidió prestado dinero que no tenía intereses porque estaba enviando dinero que no estaba libre de intereses. Tenía que enviar una cierta suma de dinero cada semana y la enviaba a su cuenta. Y lo tomé prestado de mi amigo, Harry Webb, que tenía una banda y tocaban juntos, no en el mismo acto. Harry tuvo su propio acto. Tiene una pequeña banda. Harry era la personalidad extrovertida a la que no le importaba el dinero. Y entonces, él quería dinero, Ope quería dinero, él le prestaba el dinero. Siempre lo devolvía a la semana siguiente y lo volvía a pedir prestado porque tenía que tener mucho en ese banco cada semana. Y cuando entraban en un restaurante y la comida sobraba como pan y mantequilla, ¿quién se la llevaba toda a casa? Bob Ope. Bob tomó todos los bollos, todos los panecillos, todo lo que estaba allí sin comer, él pagó por ello y tú pagaste por ello. No lo quieres, Harry, ¿verdad? No. Muy bien. Así que se lo llevó a casa. Entonces, tiene $400 millones, eso dicen. Ese era su objetivo en la vida. Si ese es el objetivo, tenlo. Hablo de otro objetivo. El objetivo de despertar a lo que somos. Cuando el hombre despierta de este sueño, todo el vasto mundo y todo lo que contenía es como nada para el ser que eres. Bajaste del cielo donde todo es tuyo. Como se le dice en el Salmo 50, si tuviera hambre, no os lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. El ganado de 1000 colinas es mío. Entonces, ¿por qué debería decirle a alguien mi necesidad cuando de todos modos es todo mío? Mataba y comía. Cuando te despiertas,
no le preguntas a nadie. Si despiertas de este sueño de la vida. Pero mientras estás en ella, está bien, somos uno. Esta manita mía, si empieza a picar aquí ahora, es más fácil para mí tomar esta mano que no está unida a esto y rascarla que tratar de doblar esta cosa para deformarla, rascarla en la parte de atrás. Podría frotarlo aquí, pero ¿por qué no? Esto es más fácil. Y tomar una parte de mi propio ser para aliviar la picazón. Todos somos uno empujado hacia afuera. Entonces, puedes hacerlo. Pregúntale a cualquier persona en quien confíes. Permítanme decirles que no lo es, si sabe orar, no va a reventar ningún vaso sanguíneo. Él no se va a arrodillar y orar a ningún dios externo si sabe cómo orar. Él no le va a rogar a nadie en este mundo. Lo que hará, simplemente te representará a sí mismo como a alguien que le dice que tienes lo que le pediste. Y cuando estés satisfecho de que le dijiste que lo tienes, no le pidas lo mismo por segunda vez, porque no te va a escuchar. Lo escuchó, lo sigue oyendo y seguirá oyéndolo hasta que lo que ha oído se exteriorice perfectamente. Así que no pienses que necesitas varios tratamientos. Eso es un montón de tonterías. ¿Tratamientos para qué? ¿O lo es o no lo es? Entonces, cuando empiezan a meterte en el gancho y te dicen, ahora creo que necesitas más tratamientos, ella, él o la multitud, no saben lo que están haciendo. Cuando ores, ve a tu interior y cierra la puerta de los sentidos, niega todo lo que parece tan obvio. Y vuestro Padre, que está dentro, os recompensará abiertamente. Pero comulga contigo mismo, porque tú y el Padre son uno. Por lo tanto, comulgas contigo mismo. ¿Y qué te dijo? Exactamente lo que se te pidió. Él lo escuchó y tiene todas las formas y medios que ustedes, en la superficie de su ser, no conocen. Él lo hará. Si le preguntas algo a uno si entra dentro del marco de su código de ética, no le pidas a nadie que sepa rezar algo que no esté dentro de su regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Tan simple como eso. Y la mayoría de las solicitudes entrarían dentro de esa regla. Y así, simplemente lo escuchas. Y luego lo dejas caer por completo. Y en lo más profundo de tu propio ser, todavía lo estás escuchando. Y el Padre conoce todos los medios, todos los caminos, y por eso escoge la mejor manera de exteriorizarlo. Aquí en la ciudad de Nueva York, hace muchos años, esta señora, una dama de considerables recursos, dejó su hogar en la ciudad de Nueva York y se fue a París con sus 2 hijos, dejando su casa y a su sirvienta. Antes de regresar, la criada tomó todos sus muebles y se los llevó. Cuando regresó, el apartamento estaba allí, se pagaba el alquiler todos los meses, pero no había muebles, ni nada en él. Empleó a una agencia privada, se lo dijo al departamento de policía, se lo dijo a todas las autoridades de la ciudad de Nueva York y a su agencia privada. Al cabo de unos meses, no encontraron nada relacionado con esa propiedad robada. Ella vino a verme, le dije, está bien, tú estás sentada ahí y yo estoy sentada aquí en mi apartamento. Ahora no estás sentado en mi apartamento. Estás sentado ahora mismo, cierra los ojos, estás sentado en tu propio apartamento. Y tenías un piano de cola. Ella dijo, no, yo tenía un piano, pero no era un piano de cola. Era grandioso, pero no un concierto de cola. Y en él tenía mis fotos de mis 2 hijos. Y tenía fotos en la pared. Me dijo cuáles eran. Y los muebles. Le dije, muy bien, vuelve a amueblar ese lugar como lo dejaste, tienes un recuerdo. Lo hizo. Ahora, cuando dejo de hablar, es porque me has vuelto a amueblar ese lugar. Ahora vas a entrar y no vas a ver tu apartamento desde mi apartamento, estás en tu apartamento y puedes sentir tu silla y levantarte de tu silla y sentir el piano y ver a los niños, las fotos de los niños. Y eso es lo que vas a hacer.
Ella estuvo de acuerdo en que lo haría. Y entonces simplemente rompimos el hechizo. ¿Qué se necesitó? 2 minutos, 3 minutos. Esa semana fue a su banco en Madison Avenue. Cuando salía del banco, tenía un historial de su pequeño estado mental, por el que fue encerrada por un tiempo porque necesitaba tratamiento psiquiátrico. Y los barrotes de esta ventana le recordaban su historia pasada y, por lo tanto, la confundieron por un tiempo. Así que llegó a Madison Avenue y giró hacia el sur en lugar de girar hacia el norte, donde debería haberlo hecho. Cuando descubrió su error, estaba al final de la cuadra. Cuando llegó allí y descubrió su error, miró hacia abajo y 2 tobillos muy familiares estaban parados justo frente a ella. Se acercó a la cara, esa era su sirvienta y la sirvienta comenzó a gritar. Se acercó a la criada y la agarró antes de que cambiara la luz y llamó al taxi que se aproximaba. Dijo, «Me estás llevando ahora mismo», y la sirvienta que podría haberla matado era tan grande y fuerte, estaba tan reducida a la impotencia por el descubrimiento. Y la criada la llevó al lugar donde había guardado esos muebles. Ella dijo que no voy a presentar una demanda contra usted. Quiero mis muebles. Y lo devolvió a su propio apartamento en una semana. Un aparente error fue la forma en que el padre la guió. Lo único que pido es ir hasta el final. Si voy hasta el final y doy gracias al final y por el final, está hecho. Ahora, dejemos que el que está en lo más profundo de mi propio ser idee los mejores medios para llevarme a ese fin. El final es donde empiezo. El final es mi principio. Y esa es una historia que conozco por experiencia personal. Así que no intentes idear los medios y decirle a la persona a la que pides que ore por ti cómo debe hacerse. Perderá todo interés y le dará la espalda y dirá, vete a otra parte. No vas al consultorio de un médico y le dices lo que debe hacer. Si vas a él, porque confías en él, bueno, entonces vas a confiar en él y continuar o lo vas a dejar. Bueno, si vas a alguien en quien realmente crees que sabe cómo orar, no le digas cómo hacerlo, y qué medios deben emplearse para hacerlo. Va a llegar hasta el final si sabe rezar. El final es donde empezamos. En mi fin está mi comienzo. Y siempre nos adelantamos a nuestra evidencia. Así que voy hasta el final, veo todo hecho, y luego lo dejo y dejo que suceda en mi mundo. Así que, para regresar, el yo dentro de ti ahora, cuando dices yo, no importa lo poco que hayas pensado hasta ahora, puedo decirte que tú eres el Dios infinito. Y cuando la historia de Jesucristo se repita dentro de ti, sabrás que soy todo yo. Nadie llamado Jesús va a aparecer. Él no va a apartar ninguna piedra de Udé cuando salga de esa tumba. Y entonces conocerás las palabras de Juan, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Asterisco aunque, en el momento de escribir este artículo, no he podido fechar esta conferencia, se ordena al final de este volumen porque Neville hace referencia a un evento noticioso que ocurrió a finales de este año. Asterisco Neville relata la experiencia de escuchar estas palabras en su libro de 1961, The Law and the Promise. Mayo de 1972, unos 4 meses antes de su muerte. En el episodio que describe Neville, en mayo de 1972 se hizo una falsa amenaza de bomba al transatlántico de pasajeros Queen Elizabeth II que se hizo eco de la breve historia de una estudiante de escritura, Barbara Shelby, cuyo trabajo fue leído en voz alta a su clase en Hunter College el día antes del lanzamiento del barco. Un artículo del New York Times del 20 de mayo de 1972, A Short Story for Old Queen Elizabeth II Plot de Joseph Lalabelle informó, entrevistada ayer, la señorita Salvey dijo que pensó que era solo una coincidencia salvaje cuando se enteró de la amenaza de secuestro el jueves por la tarde. Dijo que había experimentado coincidencias similares. Por ejemplo, dijo, recientemente escribió una historia sobre un niño que apuñala a un novio en una boda con el cuchillo que se usó para cortar el pastel de bodas,
solo para leer en un periódico de una mujer que apuñaló a su esposo con un cuchillo que había usado para cortar su pastel de cumpleaños. La revista Time también cubrió el incidente en un artículo del 28 de mayo de 1972, The House is a Queen's Ransom. Más tarde, el FBI arrestó al farsante que había hecho amenazas similares contra Pan American Airways.